En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás escuchando el Evangelio Llena Mi Vida, para que mi vida se llene de gracia y bendición. El Evangelio Llena Mi Vida. Mis muy amados hermanos, reciban en este momento la paz de Dios. Sean bienvenidos a nuestro encuentro con la palabra de Dios en este día de fiesta. Día domingo, pidamos que el Espíritu Santo sea quien hoy guíe nuestros pasos, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que esta palabra traspase nuestros corazones, que esta palabra traiga vida, traiga esperanza a nuestras vidas, que esta palabra, hermanos, sea la luz que ilumine nuestro caminar. Que el Espíritu Santo sea hoy quien nos permita comprenderla, que nos permita amarla, creer en ella y poder llevarla a la práctica. Vamos a tomar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6 de los versos 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanos no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos del contorno enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, mis hermanos amados, ha pasado anunciando el Evangelio, ha realizado milagros y con gran sabiduría ha enseñado una doctrina que antes no habían escuchado. Cuando llega a su propio territorio, donde él se había criado, las personas primero se asombran, y esto parece algo positivo a primera vista, pero finalmente se convierte en algo negativo para ellos, porque ellos se ponen a mirar cosas externas y no van al fondo. No les bastó los milagros de Jesús, la sabiduría de Jesús para creer en él, y fue el pueblo que lo rechazó, así como rechazaban a los profetas. Y por eso aquella sentencia de Jesús es que no es recibido un profeta en su propia tierra. Y hoy nosotros decimos: ningún profeta, nadie es profeta en su propia tierra. Es una palabra que se ha convertido en un proverbio, que Jesús mismo nos deja hoy claro que ha sido así. Hoy no podemos cometer el mismo error que cometieron los paisanos de Jesús. Hoy el Señor quiere nuestra fe, nuestra confianza. Cuando leemos el Evangelio de San Lucas, Él nos dice que Jesús llegó a la sinagoga. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras que Jesús anunció? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a dar la vista a los ciegos, a traer la liberación a los oprimidos, a anunciar el año de gracia, de bendición. Él vino como el Mesías, pero sus paisanos no pudieron aceptar esto, se quedaron en lo externo, veían a María, la madre de Jesús, como una mujer humilde, sencilla, que Jesús trabajó también en medio de ellos como un humilde carpintero, que sus familiares estaban allí y ellos no podían, a través de su razón, de su lógica, comprender quién era Jesús. Hoy, hermanos amados, no podemos caer en ese mismo error, debemos ir al fondo de todo ello. Pues el Señor nos ha traído la salvación y el Señor no viene a imponerse. El anuncio del Evangelio, el reino de Dios, es un regalo, es un don, se da gratuitamente, pero sí hay que tener en cuenta algo, y es la forma como nosotros respondemos ante la llegada del reino.
si lo recibimos con alegría, con gratitud, con confianza, con fe, o si libremente lo rechazamos. Hoy recordamos que Dios es un caballero, que Dios respeta nuestra libertad. Dios siente, como por decirlo en esta forma, tanto respeto por nuestra libertad que parece un Dios tímido que no quiere imponerse en ningún momento. Pero allí está el verdadero amor de Dios, que Él viene a manifestarnos su presencia a través de su Hijo, con milagros, con signos, con una sabiduría tan grande, para que lo aceptemos por amor, en libertad. Jesús anunció la palabra allí, pero al no ser recibido, Jesús se llenó también de tristeza. Lo que más ha entristecido a Jesús es la falta de fe, la desconfianza. Por ello no pudo realizar allí milagros. Nos dice la palabra que solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Pero después de esto, ¿Jesús qué hizo? Se retiró. Jesús no protestó en ese momento contra nadie. Y ese es el reino que llega hoy a nuestras vidas. Hay una palabra que decía San Agustín, que es una palabra muy sabia. Él decía: temo a Dios que pasa y no vuelve. Temo a Dios que pasa, porque tantas veces el Señor pasa por nuestra vida, pasa a nuestro lado y lo dejamos seguir de camino porque no le abrimos la puerta, porque le cerramos nuestro corazón, porque nos endurecemos, porque empezamos a razonar y no vamos a lo esencial, al fondo de todo. Por eso Jesús, cuando hace su oración al Padre, una oración de acción de gracia, le dice: Padre, Señor del cielo, Dios de la tierra, yo te doy gracias porque le has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos en el mundo y se lo has revelado a la gente sencilla. Para poder acoger a Jesús debemos hacernos como los niños. Para poder acoger el reino de Dios debemos hacernos pobres de espíritu, debemos hacernos pequeños y debemos preparar nuestro corazón desde la humildad para poder contemplar el paso de Jesús por nuestras vidas, que nos está hablando continuamente, que nos está manifestando su presencia, sus designios, pero que está en nuestra libertad, si lo aceptamos o si lo rechazamos, si creemos en Él, si confiamos en Él, o si por el contrario nos dejamos llevar por otros propósitos y simplemente le decimos que se aleje de nuestra vida, que no creemos en Él, que no confiamos en Él, y Jesús tendrá que irse triste. Hoy le recuerdo, el Señor pasa por nuestras vidas, pero el Señor viene en libertad. Él se presenta como el tesoro más grande que está escondido en el campo, que si lo encuentra un hombre, la alegría que trae a su corazón le hace que vaya a vender todo lo que tiene para adquirir el campo del tesoro. Pero hay quien no sabe tampoco aprovechar ese tesoro, quien no sabe recibir ese campo, quien no sabe y está también en su libertad. Si el reino de Dios es un regalo, hermanos, también es disposición nuestra si aceptamos el regalo, si lo abrimos, o si por el contrario lo rechazamos, si lo dejamos por allí tirado en un lado, si no nos interesa, cuando en Jesús encontramos los tesoros más grandes, porque ha venido a sanar nuestra enfermedad. ¿Qué te pide para recibir la salud de tu cuerpo y de tu alma? Que tengas fe. Ha venido a liberarte de la opresión del mal. ¿Qué te pide hoy el Señor? Que creas firmemente que Él tiene el poder y la gracia, que es Dios, que viene a ayudarte, que te ama. Y eso es suficiente. Si hoy quieres recibir el año de gracia, si hoy quieres recibir la paz, el júbilo, la alegría, pues debemos acoger el reino de Dios. Hoy creer en Jesús, y aun cuando muchas veces tenemos la tentación de humanamente también razonar mucho y empezar a buscar por otro lado y tal vez desviarnos, hoy volver al camino, hermanos amados. Hoy acojamos a Jesús, que llega también a su tierra, porque esta es la tierra del Señor, todo el mundo y cada corazón. Ese es el terreno donde el Señor quiere llegar para quedarse con nosotros, para hacer su morada. No quiere seguir de largo. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Y todos los días al escuchar esta palabra, que es actual, el Señor te visita, pero está en cada uno. Si hoy le respondemos con generosidad, si hoy creemos en Él, si hoy lo acogemos diciendo Hosana al Hijo de David,
nos alegramos con Él, recibiremos su favor, el reino de los cielos, o si hoy por el contrario lo despreciamos también, no lo aceptamos y simplemente dejamos que siga de largo. Pidámosle hoy al Señor nos regale la gracia de creer en Él, de no tener duro el corazón, de ser dóciles a su santa voluntad y poder así, hermanos amados, alegrarle a Él y también recibir todos los tesoros de su amor que están para cada uno cuando creemos en Él, porque en Jesús hay vida eterna, en Él hay salvación, en Él hay liberación, en Él hay salud, hay paz para nuestros hogares, pues así ha sucedido. Todo aquel que lo recibe, todo aquel que lo acepta es una criatura nueva. Es una criatura nueva, empieza un camino nuevo, tiene la alegría, la paz, porque el Señor es Él mismo. Pero creamos hoy en Él, aceptémoslo, porque es el Mesías, el Salvador que nos ha enviado Dios nuestro Padre y que hoy, hermano amado, te está pidiendo que le entregues tu corazón para poder recibir a Jesús. Con esto concluyo. Yo les recuerdo que es necesario también arriesgar y estar dispuestos a perder muchas cosas. A veces a perder seguridades falsas que tenemos, arriesgar también a través de nuestra fe. Hermanos amados, entregar lo que Él nos pide para que su reino se establezca en tu corazón, en tu familia y puedas disfrutar de la gracia, de la bendición que trae a todos los que lo acogemos con fe, con esperanza, con amor, que no le cerramos las puertas. No permitamos que hoy el Señor se vaya triste de nuestro lado porque no lo hemos aceptado. Que esta palabra ilumine nuestros pasos y que podamos cada día vivir su santa voluntad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor Jesús pueden permanecer en la paz de Dios.